dejarás. Conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor. La única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable. Y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas: hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin, Señor. Levantamos manos santas. Levantamos manos santas ante tu presencia, reconociendo que no hay nadie por encima de ti en nuestras vidas. Que no hay un amor que se compare a ese amor que demostraste en la cruz del Calvario. Definitivamente, Señor, tu amor no tiene fin. Amén. Jungle.
ese culto de torre de oración de este jueves que el Señor nos ha regalado. Gracias por estar conectados a la palabra del Señor. Vamos a adorar el nombre del Señor. Ahí donde está, usted es libre de poder cerrar sus ojos, de levantar sus manos hacia el cielo y adorar al Señor junto con nosotros. Vamos a cantarle. No importa la necesidad que hoy tenga, el Señor a su tiempo lo va a resolver. Usted nada más confíe y tenga paciencia, que el Señor va a obrar. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, darle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad. Nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, que más imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Amor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. No siempre yo quiero ser, Jesús es toda mi verdad. Nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Ese amor que todo lo dio por nosotros. Ese amor que no tiene fin, que no se compara.
Gracias, Señor, porque podemos llegar a tus pies. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos niegas, Señor, la entrada a tu presencia. Sabemos, Señor, que por medio de la oración logramos muchas cosas. Y por eso, Señor, hoy nos rendimos a ti, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a
podemos estar más sino en tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tenemos libre acceso a ese lugar santísimo. Y en esta hora, Señor, si hay necesidades, Padre, que agobian nuestra vida, te pedimos, Señor, de todo corazón que tú tomes el control. Te lo pido, Señor. Escucha el clamor de mis hermanos. Escucha sus oraciones, Señor. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu
en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia no se aparta de nuestro lado. Gracias, Señor, porque entre más nos aferramos a ti, Señor, mayor será la victoria, Padre. Gracias, Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados a través de nuestras redes sociales. Nos encanta saber que usted está ahí. Gracias a Dios que un jueves más, jueves de Torre de Oración, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Nos lo ha demostrado en nuestro diario vivir. Así que, ¿qué debemos de hacer? Seguir esperando en Él y no perder la confianza para que de la mejor manera nosotros podamos siempre mantenernos firmes ante nuestro Dios. Que nada nos mueva, sino al contrario, que estos momentos que hemos estado en cuarentena nos hayan servido para poder buscar más de su presencia, llenarnos más de su Espíritu Santo, ya que ese es el objetivo de nuestra vida cristiana: conocerle más a Él a través de su palabra, conocerle más a Él a través de la oración y a través de poder oír palabra de nuestro Dios. Momento de escuchar el mensaje de esta noche, así que para ello le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Váyase al Evangelio según San Marcos, ahí en su capítulo 4, versículos 35 al 41. Y vamos a estar meditando bajo el título Fe en medio de la tempestad. Fe en medio de la tempestad. Leemos palabra de Dios, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, y a la letra dicen: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿quién les dijo? Jesús: pasemos al otro lado. 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por guardarnos, Señor, cada día de nuestra vida, por guardar a nuestros hijos, nuestros seres queridos, mi Dios. Gracias porque no dudamos que la presencia de tu Espíritu Santo nos ha acompañado en todos estos días de cuarentena. En todos esos días lluviosos, Señor, ahí estuviste tú, preservando nuestra vida, Señor, con un solo objetivo: glorificarte en cada uno de nosotros. Ahora te pedimos que nos des fe en medio de cualquier tempestad que estemos atravesando, que podamos recobrar nuevas fuerzas, nuevos ánimos, Señor, para seguir adelante. Esto solo lo vamos a lograr dependiendo totalmente de ti. Por ello te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Le decía el título del sermón: Fe en medio de la tempestad.
Mire, cuando usted y yo descansamos en las promesas de Jesús, nosotros vamos a estar tranquilos. Vamos a vivir una vida llena de paz, una vida llena de tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos descansando en aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que cuando usted y yo descansamos en las promesas de Dios, nuestra vida siempre va a estar a salvo. Usted y yo nos conectamos a nuestras redes sociales porque queremos recibir palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras que alimenten nuestra fe, palabras que en medio de cualquier tempestad nuestro Dios nos va a sacar adelante. Eso es lo que nosotros queremos oír a través de la palabra de nuestro Dios. Recobrar nueva fuerza, tener nuevos ánimos, tener esa libertad de poderle decir: sí, Señor, yo confío en ti y nada me va a mover. Todo lo que venga a mi vida, yo sé que tú lo permites porque tú me vas a enseñar algo nuevo. Su palabra dice que fiel es Dios, que no nos va a hacer dejar tentados más de lo que podemos resistir. Dios conoce nuestras capacidades, Dios conoce nuestro espíritu de lucha, nuestro espíritu guerrero que hay dentro de nosotros, y por eso es que nosotros vamos a salir adelante. Entonces, basado en esas promesas y sabiendo de que Él alimenta nuestra fe en medio de cualquier tempestad, nosotros nos vamos a trazar un solo propósito: creer que su palabra es viva, creer que su palabra nos alimenta. Mire, Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que nosotros pensamos. Dios sabe cómo queremos actuar en medio de quizás de esta desesperación en la que quizás a veces caemos. Pero ¿qué nos dice su palabra? Que es viva y eficaz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo de confiar en las promesas que su palabra me da a mí, que su palabra nos da a cada uno de nosotros. Por eso leíamos Hebreos capítulo 4 versículo 12. ¿Para qué? Para saber que la palabra de Dios es viva y eficaz, que conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón, que muchas veces no son buenas, pero en medio de todo Él así nos ama y nos alimenta con su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. La palabra de Dios siempre va a ser el efecto en nuestra vida, en la vida del oyente, en la vida del amigo, en la vida del hermano. En fin, la palabra de Dios siempre se va a cumplir porque nunca va a regresar vacía. Isaías capítulo 55 versículo 11 dice de la siguiente manera: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nunca va a regresar vacía. Usted da una palabra de aliento, usted da una palabra de ánimo, usted da una palabra de confianza. Nunca va a regresar vacía, porque la palabra de Dios así lo promete, que la palabra que nosotros demos a través de las escrituras nunca va a regresar vacía, sino al contrario, va a regresar con un solo propósito: aquello que Dios quiera que haga, y será prosperada, porque para eso lo envía nuestro Dios. Le he dicho en mensajes anteriores, Dios tiene pensamientos de bien para su vida y para la mía, pensamientos de paz. Dios quiere que nosotros en medio de la tempestad estemos confiando en su promesa, estemos confiando en su palabra, estemos confiando que somos hijos de un Rey altísimo. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a salir en victoria. Miren, si hay algo que yo amo del Evangelio, es que a mí me funciona.
a mí me funcionó en su determinado tiempo. Dios hizo una obra especial en mí, como la ha hecho en usted. Usted ha experimentado un cambio. Usted y yo ya no somos los mismos que éramos antes, sino al contrario, nosotros en nuestra vida hemos podido ver el poder de Dios en cada uno. El poder que Dios actuó para cambiarnos, el poder que cada uno necesitábamos para salir del hoyo en que nos encontrábamos. Ahora usted y yo hemos experimentado un cambio que muchas veces no sabemos explicar. Un cambio que nosotros dijimos, ¿y cómo fue que yo pude dejar de fumar? Si me fumaba 3 cajetillas diarias. Pero la obra que el Espíritu Santo hizo en nosotros nos hizo dejar ese vicio del cigarro. Y se lo puedo decir como testimonio. ¿Cómo nosotros podemos explicar haber dejado el alcoholismo? Solo lo podía hacer el poder de nuestro Dios. Yo de mi propia fuerza nunca lo pude haber hecho. Pero el poder del Espíritu Santo obrando en mi interior fue el que cambió mi vida. ¿Por qué? Porque yo creí en su palabra. Porque yo creí en sus promesas. Entonces eso hizo un cambio en mi interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro Dios es poderoso, hermanos. Nuestro Dios es poderoso. Y Él, si empezó una obra en nosotros, la va a terminar. Él no deja nada a medias. Él no deja nada a medio camino, no. Al contrario, si nuestro Dios es todopoderoso, yo lo que debo de hacer es poner totalmente mi confianza en Él. No, que muchas veces nosotros en medio de una enfermedad dudamos del poder de Dios. Y en medio de cualquier enfermedad o cualquier tempestad que estemos atravesando, nosotros lo único que tenemos que saber es que Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Démosle ese espacio a que Dios se glorifique, para que usted pueda dar testimonio. Yo tuve X enfermedad y Dios con su mano poderosa me sanó. Y démosle la gloria a Dios. Porque es lo que Dios quiere, glorificarse en nuestra vida, en medio de la tempestad. Nuestra fe siempre va a crecer. ¿Por qué? Porque en medio de cualquier tempestad, ¿por qué crece nuestra fe? Porque nosotros nos acercamos más a Dios, porque nosotros buscamos más de Dios, porque sabemos que nuestras fuerzas no son suficientes. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar su rostro, buscar su presencia, poner nuestra mirada en Él para que Él alimente nuestra vida, y a través de la alimentación que Él nos da a través de su palabra, nuestra fe crece y nuestra confianza cada día es más grande en Él, por la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué queremos hacer? Recordar que si Jesús va en nuestra barca, nosotros llegaremos a nuestro destino. Nosotros vamos a llegar a nuestro destino. ¿Cuál es su destino y cuál es el mío? Llegar delante de la presencia de nuestro Dios. En el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Él ya tiene nuestros días estipulados que debemos de hacer. Esperar en Él, hermano. Mire, ¿cuántos días llevamos? Si mal no recuerdo, casi 84 días de cuarentena. Pasamos casi una semana en una fuerte tiempo lluvioso, pero en medio de todo Dios nos guardó, Dios nos preservó. Hemos oído las noticias, grandes catástrofes, vidas perdidas, pero su pueblo se ha visto preservado porque nuestra confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en aquel que vino y dio su vida por usted y por mí. Por eso es que yo crezco en fe, porque mi confianza está en Él. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Al igual que yo, poner nuestra confianza en Dios para que Él haga de nuestra vida una vida feliz. Entonces, punto número 1. El secreto para ser feliz es saber algo que los demás no saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque no conocen a Jesús. Los mismos discípulos aquí se hicieron un interrogante. Andaban con Jesús, pero la interrogante que se hacían es: ¿quién es este?, decían. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor.
y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miren, Jesús había hecho maravillas, había hecho milagros, había resucitado muertos, y aún así ellos estaban dudando del poder de Dios. Entonces, le dije en el punto número 1, el secreto para ser feliz es saber algo que los demás no saben. ¿Y qué es? Que Jesús es poderoso, que Jesús es nuestro Padre, que Jesús nos hizo partícipes de todas las promesas que la Biblia declara. Versículo 35, de donde hemos basado el sermón en esta noche. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Estaba dada la palabra de parte de Jesús. En medio de cualquier tempestad que se levantara en el camino, en medio de cualquier enfermedad que se atraviese en nuestro diario vivir, en medio de cualquier pérdida que tengamos en nuestra vida, está dada la palabra: pasemos al otro lado. O sea, se va a cumplir. Usted y yo vamos a llegar a nuestro destino, a nuestra patria celestial, a vivir por toda la eternidad con nuestro Dios, porque ese es el propósito de la venida de Jesús: darnos salvación. ¿Cuál es su carta de presentación? Hacernos muchos milagros en nuestro diario vivir. Pero si nosotros sabemos lo que otros no saben, que es el poder de nuestro Dios, ¿qué debo de hacer yo? Creer en Él. Pero muchas veces nosotros creemos que en la vida a nosotros nos va mal porque nosotros hemos hecho algo en el pasado y Dios nos castiga. Dios no es un Dios de garrote, hermano. Dios es un Dios de amor. Dios no nos paga conforme a nuestros hechos. Si nos pagara conforme a lo que hacemos, ya estaríamos muertos. Pero Él nos paga con amor, porque Él tiene que cumplir su propósito en su vida y en la mía. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Darnos paz, hermano, darnos tranquilidad, darnos fe que en medio de la tempestad Él va a estar con nosotros. Así que usted no diga: es que yo, porque hice mal, a mí me va mal. No es así. Dios no es así con nosotros. Si a usted y a mí nos va mal, es por nuestras malas decisiones, es porque nosotros sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, sino que hacemos lo malo. Dios ha venido con el solo propósito de darnos paz en nuestro corazón, y es lo que debemos de buscar. Muchas veces nosotros dudamos y se nos olvida el poder de Dios, se nos olvida el poder que Jesús tiene sobre nuestras vidas. Me recuerdo que en ocasiones anteriores le prediqué un sermón en el nombre de Jesús, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si yo confío en el poder que Jesús tiene, a mí me va a ir bien, hermano. Entonces no se me tiene que olvidar que Dios es poderoso, que Jesús tiene el poder para sacarnos adelante de cualquier situación, de cualquier tempestad, de cualquier enfermedad que se pueda venir a nuestra vida. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Llegada la noche, despidió a la multitud y les dijo: pasemos al otro lado. Creamos que cualquier tempestad pasará y nosotros vamos a estar tranquilos, hermanos. Tranquilos vamos a estar. ¿Qué debemos de hacer? Creer. Pero muchas veces nosotros dudamos, aun cuando Dios ya dio la palabra. Dios les dijo: pasemos al otro lado. Es cierto, en el camino se encontraron con una tempestad, pero si ellos hubiesen recordado que Jesús tiene el poder para hacerlos pasar a la otra orilla, ellos no se hubieran desesperado, independientemente que Jesús estuviera dormido. Si Jesús va en nuestra barca, Él siempre va a tener el control de nuestra vida. Por eso le dije en el punto número 1
El secreto para ser feliz es saber algo que los demás no saben. ¿Y qué es ese algo? El poder que Jesús tiene en cada uno de nosotros. No creamos que en su vida y en la mía nos va mal porque Dios nos está castigando por algo que hicimos en el pasado. No, el propósito de Dios es darnos paz. Si nos va mal es por nuestras malas decisiones, por no tomar en cuenta a Dios en cada decisión que tomamos. Muchas veces dudamos porque se nos olvida de que Jesús tiene poder. Así que no dudemos, no dudemos. Dios a través de Jesús nos ha demostrado de que Él está a nuestro favor. Así que creámosle en cualquier tempestad que esto pasará y nosotros vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Él ya dio la palabra. Les digo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Punto número 2. Él siempre tiene el control. Él siempre tiene el control. No importa cómo esté, Él siempre tiene el control. Versículos 36 al 38 dicen de la siguiente manera: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otra barca. Miren, no iba solo una barca, la multitud le seguía en otras barcas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tiene el control, no simplemente salvó la barca donde iba con sus discípulos, también salvó las otras barcas. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder y Él tiene el control. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya se hundía. La hacía de un lado hacia otro. 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, ¿quiénes? Los discípulos. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire, si Dios tiene el control, no importa que lo que nosotros hoy estemos atravesando, Dios siempre nos va a sacar adelante, así como sacó a esas barcas y a sus discípulos. Ellos tenían miedo y decían: no tienes cuidado que perecemos, le dijeron. Pero si Dios nos promete algo, Él lo va a cumplir. Se lo repito, si Dios nos promete algo, Él lo va a cumplir. Porque Él no es como nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros humanamente prometemos pero no cumplimos. Dios no es así. Si Dios nos dio una promesa, Él la va a cumplir, porque Él así lo prometió. Mire, si Cristo va en nuestra barca, nosotros vamos a pasar al otro lado. Si Cristo va en nuestra vida, nosotros vamos a conseguir lo que nosotros nos proponemos y lo que nosotros creemos en Él. Usted no se preocupe. Usted póngale la carga al Señor. Dígale: Señor, aquí deposito mi sueño, aquí deposito mis metas, aquí deposito esta enfermedad que hoy por hoy tengo, Señor, para que tú hagas con ella lo que tú tengas que hacer. Lo único que te pido es que me des la fuerza, me des el aliento suficiente para salir adelante. ¿Por qué? Porque yo confío en ti, confío en tu poder, confío en tus promesas, confío que vas conmigo y por eso yo voy a salir triunfante. Si usted emprende un negocio, a usted le va a ir bien. A usted en su trabajo, a usted le va a ir bien. A usted en sus estudios, a usted le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios es el que dio la palabra para que nosotros prosperemos. Él está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Él nunca nos ha desamparado. Él siempre va a ser fiel a su palabra. Así que mi negocio, mi trabajo, mis estudios, lo que yo emprenda va a ser de prosperidad, porque Cristo está conmigo, porque Cristo está con ustedes. Mire, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque yo puse mi confianza en la palabra del Señor. Por eso medito en ella todos los días. Por eso no la aparto de mi vida, sino al contrario, de día y de noche la llevo en mi mente, la llevo en mi corazón, la pongo en práctica para que Dios haga prosperar mi camino. La guardo, la comparto con los demás, con aquel que no lo conoce. ¿Por qué? Porque para ser feliz, le dije en el punto número 1, debo de saber algo que los demás no saben. ¿Y qué sé yo? La palabra de nuestro Dios. ¿Qué sé yo? El poder de Jesús. El poder que pudo cambiar su vida y la mía. Ese que nos dejó los vicios atrás. Ese que nos dejó las cosas malas que hacíamos, las dejamos atrás. Por el poder que el Espíritu Santo pudo ejercer en cada uno de nosotros. Por eso le decía en el punto número 2. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios va a cumplir lo que promete, porque Él no es como nosotros, que prometimos y no cumplimos. Dios es con todo lo contrario. Dios promete y cumple. Si Cristo va en nuestra barca, nosotros vamos a pasar al otro lado. Si Cristo va en nuestra vida, nosotros vamos a cumplir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros ideales. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido. Entonces quiere decir que mi negocio, que mi trabajo, que mis estudios y que todo lo que yo emprenda va a ser de prosperidad, porque Cristo está con nosotros. Y por eso leíamos Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando yo descanso en las promesas de Jesús, yo sé que a mí me va a ir bien, hermano. Punto número 3, el poder de la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, la palabra de Jesús. Versículo 39. Y levantándose, porque ya leíamos en los versículos anteriores que Él dormía sobre un cabezal en la popa y los discípulos le despertaron. Entonces, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hubo paz, hubo tranquilidad. Como usted llega por las noches a su cama confiando en la promesa que Jesús le dio y dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y usted se acuesta sabiendo de que Dios le va a dar un nuevo amanecer, o sea, una nueva oportunidad para triunfar, para prosperar, para descansar en sus promesas. Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hay paz en nuestra vida por la palabra que Dios ha dado, por el poder de su palabra, el poder de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer? Escuchar y poner por obra la palabra. O sea, debo accionar mi fe. Por eso le dije el título del sermón: fe en medio de la tempestad. No importa la tempestad que hoy estemos atravesando, si yo tengo fe y pongo por obra la palabra, Dios va a hacer que yo viva tranquilo, que yo viva en paz en medio de cualquier tempestad, porque mi fe se alimenta de la palabra de nuestro Dios. Mire, tenemos un ejemplo claro en la Biblia. Usted conoce la historia de Sara y Abraham. Cómo Dios les dio una palabra a ellos. Cómo Dios les dijo que iban a tener un hijo, de los cuales se iba a hacer una gran descendencia. Pero los años pasaron. Y es muchas veces lo que nosotros a veces nos pasa. Cuando el tiempo pasa y Dios no cumple su palabra, nosotros queremos ayudarle a Dios. Y no es así, hermano. El tiempo de Dios es perfecto. Él no llega antes ni después. Él llega justo cuando usted y yo lo necesitamos.
Cuando nosotros no podemos más, ahí se glorifica la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Ellos recibieron una promesa que iban a tener un hijo, pero ellos se desesperaron y quisieron ayudar a Dios. Se olvidaron de la palabra que Dios les había dado. Y vino Sara y le dice: mira, ¿por qué no te llegas a mi sierva Agar? Y cuando ella quede embarazada y tenga a su hijo, yo voy a estar ahí y voy a hacer como que sale de mí para que sea cumplida la promesa de Dios. Mire cómo el ser humano a veces planea y hace un plan B en la mente, cuando el plan A, que es el de Dios, nosotros queremos pasar sobre él y hacer la voluntad de nosotros y no esperar en la voluntad de nuestro Dios. Ellos dijeron: ayudémosle a Dios y olvidemos el plan que Dios nos hizo y hagamos el plan que nosotros pensamos. Y es ahí donde muchas veces nosotros sufrimos. ¿Por qué? Porque olvidamos la promesa que Dios nos hizo a nosotros. No seamos como Sara y como Abraham. Seamos hijos de Dios, que descansemos en sus promesas. Pongamos a accionar nuestra fe en medio de la tempestad. Mire, dicen que esta cuarentena está a punto de terminarse, pero vienen días más críticos y nosotros debemos de ser sabios. Su palabra dice que el sabio ve el mal y se aparta. Si usted no tiene necesidad de salir, no salga, hermano. No, pero es que yo quiero ir a ver si ya abrieron el pollo. Ahí deje el pollo a un lado. Usted cuide su vida y cuide la de sus seres queridos. Mire, la gente va a salir, pero usted y yo, si no tenemos nada que salir a hacer, quedémonos en nuestras casas, hermano. Quedémonos en nuestras casas. Cuando ya pase el tiempo y vemos que ya fue superada esta pandemia, entonces podemos ir a ver, como le decía al principio, si abrieron el pollo. Si no, no salga, hermano, usted tranquilo. Sigue escuchando alabanza, sigue escuchando sermones, sigamos leyendo la palabra de nuestro Dios, alimentando nuestra fe a través de las promesas que leemos en cada una de sus palabras. Así que usted tranquilo. Por eso les dije en el punto número 3, el poder de la palabra. ¿Cuál fue ese poder que Jesús dijo? Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Jesús tiene poder. Por eso yo la debo escuchar y la tengo que poner por obra para hacer accionar mi fe. No debo de ser como Sara y Abraham, que recibieron la palabra, pero con el tiempo dudaron de la palabra. Y entonces se desesperaron y pensaron en ayudar a Dios, poniendo en marcha un plan que ellos habían hecho, un plan B, pasando por alto el plan A que Dios tenía para ellos. Nació el hijo de Agar, pero también nació el hijo de la promesa. Y eso todavía está en grande conflicto, pero no es el tema del día de ahora. El tema de ahora es, o el título de ahora es, fe en medio de la tempestad, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier lluvia que venga. Yo sé que voy a tener paz en medio de cualquier tempestad, porque mi fe se alimenta a través de su palabra y de su promesa. Entonces, punto número 4, no perdamos nuestra fe. Dice su palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Alimentarse, hermano, de la palabra de Dios. Mire, si hay algo que a mí me encanta es leer la Biblia en voz alta, porque yo me oigo, yo puedo oír cuando su palabra dice:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, cuando yo oigo esas promesas, yo alimento mi alma, yo alimento mi fe. Entonces, no perdamos nuestra fe, hermano, que es el punto número 4. No perdamos nuestra fe. Versículo 40 de la lectura que tenemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41 que leímos, versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Mire, yo buscaba esta palabra de amedrentados. O sea, ¿por qué están afligidos? ¿Por qué están con temor? ¿Por qué están dudando? ¿Por qué están intimidados? Eso es lo que quiere decir amedrentados. Eso les decía Jesús. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Les hacía una pregunta el Señor. Entonces, no perdamos nuestra fe, hermano. No se preocupe. Hagamos que las cosas sucedan por la fe. Hagamos que las cosas sucedan por la fe. Usted no se preocupe. La tempestad puede venir grande, pero si usted tiene fe en Dios, usted y yo vamos a salir adelante. No perdamos nuestra mirada en Jesús. Cuando usted y yo perdemos la mirada de Jesús, nosotros no avanzamos, nos estancamos. Y cuando estamos estancados, ahí viene el temor, ahí viene la aflicción, ahí viene la desesperación. Y no es eso para lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para que nosotros vayamos hacia adelante, avancemos en fe. Por la fe hagamos que las cosas sucedan. No pierda su mirada en Jesús, porque si perdemos la mirada en Jesús, nos estancamos y no avanzamos. Creamos en Jesús, hermanos. Cuando nosotros creemos en Jesús, también creemos en nosotros mismos. Porque si usted pierde la confianza en usted mismo, vamos a ir al fracaso y mucho menos vamos a creer en Jesús. Pero si nosotros creemos en nosotros, en el poder del Espíritu Santo que Jesús depositó en nuestro corazón, su palabra dice que Él nos dio un espíritu de dominio propio, un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Entonces, si yo creo en el poder de Jesús y creo en mí mismo, yo voy a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque el cambio que la palabra de Dios ha hecho en cada uno de nosotros, como le decía al principio, muchas veces no lo podemos explicar. Hay un poder que nos hizo que nosotros cambiáramos de nuestro interior hacia nuestro exterior. Eso solo lo pudo hacer la palabra de Dios, que como leíamos al principio, es viva y eficaz y nunca va a regresar vacía. Porque la palabra de Dios en nosotros va a hacer que en medio de cualquier tempestad nosotros tengamos nuestra fe en alto. Por eso el título del sermón: fe en medio de la tempestad. Le dije el punto número 4: no perdamos nuestra fe, hermano. Jesús les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No se preocupe, hermano. Hagamos a través de nuestra fe que las cosas sucedan. No pierda la mirada en Jesús, porque si no nos estancamos y no avanzamos. Creamos en Jesús y creamos en nosotros mismos, que Él depositó un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Usted no diga: es que yo no puedo dejar esto. Sí puede, en el nombre de Jesús. Usted lo puede hacer. El poder que la palabra de Dios hizo en nosotros, hizo un cambio en nuestro interior hacia nuestro exterior. Y eso que hace, alimentar nuestra fe en medio de cualquier tempestad. Entonces, ¿cómo puedo concluir este sermón? Todo lo que pasa en nuestra vida está bajo el control de Dios.
Se lo repito, todo lo que pasa en nuestra vida está bajo el control de Dios. Y Él sabe darnos fe en medio de la tempestad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, porque tú nos has alimentado nuestra fe en medio de esta tempestad que hoy estamos atravesando, mi Dios. No permitas, Padre, de que al término de esta cuarentena nosotros salgamos por curiosidad, sino al contrario, que seamos prudentes y nos sigamos resguardando en nuestros hogares. Que si no es necesario, Señor, no debemos salir, sino que debemos esperar en ti, en la confianza que tú pondrás en nuestros corazones. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados a través de nuestras redes sociales. Oro por cada uno de ellos, Señor, por nombre y apellido. Tú los conoces. Bendícele, Señor. Sana cualquier enfermedad que haya llegado a sus cuerpos. Sana, Señor, cualquier desesperación que pueda haber en sus vidas. Sana y quita cualquier adicción que pueda haber aún en sus vidas, mi Dios. Bendice a los niños especialmente, Padre. Resguárdales de esta enfermedad. Cúbrelos con tu sangre, Señor, para que no se vean afectados. Ahora oro por aquel que no conoce a Jesús y le hago una invitación a usted que aún no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Quiero que usted le abra la puerta de su corazón para que goce de todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, para que usted también tenga fe en medio de la tempestad. Si usted quiere recibir a Jesús, quiero que haga esta oración conmigo y diga de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar contigo para siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le doy la bienvenida a la familia de Dios. Lo invito a que busque una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se le hable de Cristo, donde se abra la Biblia para podérsela enseñar. Si usted tiene a bien visitarnos a nosotros cuando termine toda esta tempestad que estamos viviendo, lo esperamos en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Zacatecoluca. Ahí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos para enseñarle y para llevarlo en el camino que Cristo quiere que usted y yo sigamos. Él es la luz a través de su Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Así que ahí lo esperamos. Será bienvenido a la iglesia. Mis hermanos, a ustedes saben que los extrañamos mucho, que les amamos con todo nuestro corazón, que siempre oramos por cada uno de ustedes para que Dios derrame bendiciones sobre su vida hasta que sobren y abunden. Miren, llevamos, le decía, casi 84 días de cuarentena y Dios en el día a día nos ha demostrado su fidelidad. Así que sigamos teniendo paciencia, resguardémonos en nuestros hogares, aunque se declare que ya podemos salir. Si no es necesario, sigamos ahí en nuestras casas, guardando de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Les deseo una linda noche, que tengan dulces sueños. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y lo que más deseo, que el Señor me les bendiga. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que conozcas más de su amor y su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Tabernáculo Bíblico Bautista Zacatecoluca. 2020 en la visión perfecta de Dios.